Hoy en Café Negro vamos a recibir a Guillermo Pellegrino, un hombre que ha investigado vidas y obras de grandes creadores musicales, cantautores, como Alfredo Zitarrosa, Yabuca Granda, Ángel Parra, y hoy lo tenemos acá con la excusa de hablar de A la orilla del silencio, que es la vida y obra de Osiris Rodríguez Castillo. Osiris, creador y oriundo de Montevideo y Sarandí del G, vivió su exilio en España también y retornó al Uruguay en plena madurez y en pleno dolor. De estas vicisitudes y su relación con el mundo artístico y de sus creaciones, vamos a hablar hoy con Guillermo Pellegrino. Guillermo Pellegrino, bienvenido a Café Negro. Gracias, don Mario, el legado para ahí. Muchas gracias. Es un placer tenerte, caramba. Hace muchos años que somos amigos, que sigo lo que haces, lo que escribes, y hay algo que te ha caracterizado en todos estos años, y es una... no diré habilidad, aunque digamos transitoriamente, una habilidad innata para establecer un puente inmediato con el entrevistado, con quien te encuentras, ¿no? Sí. Yo creo a veces que no es para cualquiera la tarea de entrevistar, investigar la vida del otro, ¿no? Y digo no es para cualquiera porque para que se produzca un enganche, una sintonía, tiene que haber una convicción de que el otro es un portador de valores. Sí, ¿Es sí, así? es así, sí. Igual decías el puente inmediato, al principio en ocasiones no me era tan inmediato, me era mucho más difícil, tal vez que ahora, después de años con más experiencia, o que por lo menos la gente conoce a algunos a los que vas a entrevistar, ya conocen tu trabajo. Entonces, cuando fue lo del trabajo de Alfredo, mi primer libro, me fue duro, lógicamente, porque era un gurí que tenía 20 y pocos años, 25, 26 años. ¿Y cómo se portó Alfredo contigo en ese momento inicial? En la etapa primera. Y bueno, los entrevistados son gente muy allegada a Alfredo, que de hecho después tuve una relación y nos apreciamos mutuamente, como decirte, el querido Gallego Capela o Juseca. Y bueno, me midieron un poco y no me dieron mucha cosa, y me lo dijeron después, pero que era lógico. Entonces yo no vivía en Uruguay y venía poco tiempo. Y entonces a veces esas entrevistas que tú decís y que mostrar los valores también depende de muchos encuentros. No es en el primer encuentro que lo estableces y que ellos ven que estás haciendo algo que estás poniendo corazón, estás poniendo mucha atención. Entonces eso dependía de 2 o 3 encuentros cuando se empezaban de alguna manera a soltarse, ¿no? Claro. Y con el tiempo, un poco a base de prueba y error, como muchos nos movemos en estos ámbitos, y de experiencias, recogiendo experiencias, me ha sido un poco más simple. Igual he tenido mis vicisitudes en este libro de Osiris también, ¿no? Sí. Porque a veces, como tú decís, el tema es muy fino, el tema familiar, el afecto,
es un tema, un territorio complejo, ¿no? Es complejo, porque ahí se mueve más con la inteligencia afectiva, ¿no? Sí, sí. Claro, hay un tema, mucho tema ese del afecto y que, bueno, entrar en ese territorio genera, hay como algunas rispideces, hay algunas cuestiones familiares también, que las tenés que manejar con muchísimo tacto. Claro. Y bueno, y básicamente mostrar que querés hacer algo de verdad, ¿no? Y hacer algo en serio. Vayamos por parte. Sos montevideano y viviste mucho tiempo fuera de frontera. Sí, sí. ¿En Buenos Aires? Yo viví, sí, a Buenos Aires llegué a los 6 años. Ajá. O sea que ¿Por qué? Imagínate. Porque mi madre es uruguaya, bueno, pues toda la familia de mi madre, mi abuela, mis tíos, mis primos son de acá, y yo siempre viviendo en Argentina, siempre estuve en contacto constante con el Uruguay, todos los veranos y viniendo también algunas veces durante el año. Y mi padre es argentino. Y mi padre era médico, tenía la idea un poco de vivir acá, pero bueno, el tema laboral no estaba fácil en esas épocas, los fines de los 60 acá. Y bueno, y optaron en poco tiempo de ir a probar suerte allá a la Argentina. Estuvimos un poco en el interior. Mi padre, bueno, agarró un trabajo donde lo trasladaban. ¿Nunca te gustó la medicina? No. Y mi abuelo también era médico. Yo rompí un poco la tradición. No me disgusta, pero no era para mí. Y bueno, y así recalamos en Argentina hasta los 32 años que volví al Uruguay, en el año 2000. ¿Tuviste un vínculo con el mundo cultural, artístico en Buenos Aires? Poco, no mucho, poco. Te diría que ahí, en los años 90, fue que yo entré a contactarme más a través del periodismo, pero haciendo de repente otro tipo de periodismo. Y tuve, pero no tanto. Ahora después con el tiempo mucho más. ¿A qué le llamas otro tipo de periodismo? No, haciendo, en su momento me acuerdo empecé haciendo periodismo deportivo. Siempre a mí me gustó mucho el deporte y hice toda mi vida hasta que, bueno, una operación de la espalda me cortó un poco la actividad. Pero empecé con eso y después otro tipo de periodismo, hice información general en Clarín, justamente que estamos hablando. Nunca nos cruzamos, ¿no? No, bueno, pues yo estoy en los 90, yo gané una beca ahí en el año 92, esa beca famosa de Vida de Clarín que da muchas posibilidades a periodistas que hoy son periodistas reconocidos del diario. Gané la beca en el 92 y estuve un año y después trabajé eventualmente hasta que años después hice la corresponsalía. Un gran reconocimiento en Argentina. Sí, sí, los libros sí, sin duda, porque Cita Rosa sabes que es muy querido ya, ¿no? Sí. Entonces básicamente con el libro de Alfredo y con las cuerdas vivas, que también hablamos de Yupanqui, de Chabuca Granda, Violeta Parra, que son personajes también muy queridos en la Argentina. Eso me dio bastante conocimiento, por lo menos en el mundo literario, en cuanto a lo que es ensayo, ¿no? Pero los entrevistaste también, ¿no? No hice un trabajo sin la entrevista de ellos. Sin ¿no? entrevista. Con la que sí entrevisté en el libro fue a Gebe Lezán, el trabajo que hice con Gebe, Marieta Caramba, que fue con ella tuve unas sesiones, varias entrevistas. Y fue un libro muy lindo que no tuvo demasiada repercusión, pero bueno, yo me quedé contento porque fue un trabajo como que mezclo la entrevista y los textos míos, hice como un mix, una cosa bastante extraña que a mí me pareció que quedó muy redondo. Yo me quedé contento con el trabajo. Después, bueno, la repercusión depende también del personaje. Era de una mujer maravillosa, impresionante. Con un sentido del humor pasional. Pero tremendo, impresionante. Pero la verdad... Sí. Me acuerdo ir a verla varias veces a la Casa de Salud donde estaba. Inclusive una vez no tenía con quién dejar a mi hija Renata, la mayor, y fui con ella. Ella casi no veía a Gebele. Y me acuerdo que la tocaba y decía, qué linda nena. No me voy a olvidar más eso, qué linda nena. Y estuvimos conversando. Y era súper pasional y tenía una polenta a sus 90 y pico de años, ¿no? Impresionante. Y conocía todo el mundo político, cultural, fue mano derecha de Neruda, conoció a uno, a otro, González Tuñón le hizo un poema dedicado a ella. Era una mujer de armas tomar, ¿no? En su momento, muy fuerte, de gran carácter. ¿Y qué te dejó ella? Porque ella era una gran periodista radial también. Sí, me dejó... básicamente lo que yo destaqué mucho de ella era lo de que era muy fácil, digamos, tomar determinadas posturas para una mujer, o es más fácil en estas épocas, mucho más simple que en los años donde ella
tuvo algunas actitudes o acciones de, por ejemplo, irse sola de su casa a los 14 años, escaparse a Buenos Aires, o quererse a la Guerra Civil Española, estuvo a punto de irse siendo muy jovencita. Estamos hablando de los años 30, ¿no? Sí, sí, 30, 40. 30, 40. Y bueno, y varias cosas, militar en la Juventud Comunista, cuando, claro, ella no era simple ese tema, sí, ¿no? sí, sí. Se miraban un poco de costado en algunos ámbitos. O casarse, por ejemplo, se casó con un hombre que estaba casado y se enamoró, porque ella era muy despertaba muchas pasiones en los hombres, y bueno, se enamoró de ese hombre que terminó dejando a la mujer y se casó con esa persona que tenía 3 hijos, y después pasó un montón de cosas en la vida. Tiene una historia de vida fabulosa. Qué increíble, porque o mejor dicho, eran mujeres emblemáticas esas, ¿no? Transgresoras. ¿Y sabés cómo yo supe de ella? ¿Cómo la conocí? Mira, en realidad fui una vez a ver a Rubén Yáñez. Justo que acaba, mirá, que me da gran tristeza que me enteré hace pocas horas de su fallecimiento. Por Rubén. Sí. Y vos sabés que lo fui a ver a él por otra cuestión, Cita Rosa, y ahí, como yo siempre digo, de lo importante que nunca tenés que dejar en este trabajo de investigación ningún hilo por tocar o punta por tocar, porque te puede aparecer un mundo que te puede llegar a sorprender. Y yo fui a verlo por otra cosa, cuando estuvo Alfredo en Costa Rica y en Centroamérica, cuando estaba en el exilio en México, pues había estado con la gente de Galpón. Y en un momento me dijeron, no, pero vos, Alfredo, tuvo un pasaje como actor. Yo estaba terminando el libro, ¿cómo como actor? Sí, estuvo en unas obras, y yo creo que hay una foto por ahí. Y ahí me empieza a hablar y me dice, y lo dirigió G. Belezán. ¿Y esa mujer vive? Yo la desconocía prácticamente. Sí, claro, vive. Logré conseguirla, el teléfono de ella, llamarla, y me invitó a la casa acá en la calle Roxlo, si no me equivoco. Sí. Y fui a la casa y bueno, divina, me acuerdo que yo estaba medio resfriado y le pedí un tecito y ella se sirvió un whisky. Y me empezó a contar, y entré a ver una foto con Neruda y con esto y con lo. Y digo, y bueno, no, y esto, no, yo con Neruda y dije, y descubrí que ahí vive una vida fascinante. Y años después, en una serie de thrillers que iba a sacar, que dirigía María Estergilio también, que ahora no está, que se llama Rebeldes, me ofrecieron hacer un personaje, y estaba Hebel entre los personajes, y yo lo elegí. Y bueno, al final no salió ahí porque le hizo un tiempito, estaba complicado el trabajo, ya las nenas muy chiquitas, entonces lo dejé, lo volví a tomar el tiempo, y después lo terminé 6, 7 años después. Pero una mujer fabulosa, la verdad, fabulosa. ¿No? Fabulosa. ¿Y Alfredo cómo lo conociste? No, pues yo no lo conocí a Alfredo. Nunca lo conocí. No. Y mejor, tal vez. No, digo mejor, porque a veces el no conocer a esa figura o ese personaje que de repente de alguna manera uno admira o le gusta su obra, yo qué sé, a veces te podés tomar como lo curioso es que mayor distancia, ¿no? Sí, digo, porque si alguien lo conoció, tal vez tenés alguna cuestión ahí que viste que determinadas partes que vos tenés una cosa muy subjetiva con determinado momento que lo conociste o con determinado carácter de él, y yo ahí estaba bastante más libre, ¿no? Al no haberlo conocido personalmente. No, eso es verdad. Y es más, si te propones recrear la vida entera de un personaje como él, y él no está, la única forma de hacerlo es armar el rompecabezas a través de los hombres y mujeres que lo trataron. Exactamente. Y entre ellos, sus músicos, sus amigos, sus adversarios. Exacto. Las experiencias penosas, ¿no? El exilio, todo eso, ¿no? Todo. Sí, los compañeros de ruta en las diversas etapas. Ahí está. ¿Y qué fue lo que te impresionó? Y no tenés que hacer un panegírico tampoco, ¿no? O sea, tenés que ir a esa parte de repente, como decís, que quizás no actuó bien, o esos debilidades que tenía, como tenemos todos los seres humanos, y también lo tenés que reflejar. Y no es simple que un amigo de repente te cuente esa parte, o una persona que conoció te cuente esa parte que lo quiso mucho. Vos tenés la memoria que recordás lo mejor de tu amigo, sí. En ese caso de Alfredo. Entonces a veces costaba lograr eso, ¿no? Poder que me cuenten algunas partes que tal vez no, que de alguna manera lo humanizan, y yo creo que a él le hubiese gustado que lo cuenten así, que lo narren así. Le encantaba. Que lo narren como ser humano, ¿no? Como ser humano, sí. Además, para él era un fenómeno de ida y vuelta, de retroalimentación. Como muchos creadores, no podía vivir sin el otro.
No. Y el otro era su fuente de creación. Exactamente. ¿no? Sí, ni que hablar. Yo, vos sabés que creo, a lo mejor tú coincidís conmigo, que muchos de los grandes creadores, vamos a ver el tema de la canción, a veces lo veo con Sabino, con Cerrati, lo veo con muchos, pero estamos hablando con un amigo justamente de eso, que cuando pierden el contacto con el otro, con la gente, el andar en ómnibus, porque lo lleva la vida artística, no poder transitar en esos ámbitos. A desvincularse. A desvincularse, la obra pierde calidad. Porque perdés el contacto con el diario, con la diaria, ¿no? Ya te digo, el ómnibus, la plaza, sentarte, poder estar en un café observando y que no te llegue la gente, o ser un desconocido, si querés. Claro. Eso como que pierde un poco, ¿no? La obra, porque el contacto es fundamental. Es fundamental porque es nutricional. Si se le está aportando continuamente elementos creativos. Y en la medida que se alejan de esos elementos, la creación se intelectualiza a la fuerza. Exacto. No tiene más remedio que hacer una abstracción, una síntesis a veces violenta, ¿no? Y se pierde lo vivencial, lo espontáneo, ¿no? Sin duda. Y tu obra, lógicamente, pierde eso, que en su momento fue su sustento. Yo creo que de alguna manera baja. Es muy difícil mantener una obra que tuvo tremendo nivel al principio, una cosa sólida, después mantenerlo en el tiempo. A todos les cuesta. Qué personaje impresionante, Osiris Rodríguez Castillo, ¿no? Sí, impresionante. La verdad que un hombre fuerte que estaba demasiado en las sombras en este país, ¿no? Eso fue lo que a mí me sorprendió siempre. Yo lo conocí, te contaba, en Cerro Chato. Yo era un niño, eran las inundaciones del 59, y él fue a cantar al Liceo de Cerro Chato. Y unos días antes, también en el Liceo de Cerro Chato, había ido a Atahualpa Yupanqui. Ah, mirá, ¿no? Nada más y nada menos. Es decir, Cerro Chato es una ciudad de luz. Es el París el París de los 3 departamentos, ¿no? Sí. Porque vos pertenece a 3, ¿no? Sí, incluso se dice que Edith Piaf decía, me perdí Cerro Chato. Mirá, fueron los dos. Qué increíble. Sí, los dos. Y fue asombroso cómo lo que él cantaba se permeaba inmediatamente en la gente, ¿no? Yo me acuerdo que, date cuenta, me crié en el campo y me daba cuenta el papel que jugaban, por ejemplo, pequeñas geografías dentro del campo, ¿no? Por ejemplo, un pequeño potrero, con el acopio de agua del tajamar o el azude. Claro. Donde los gurises, por ejemplo, iban al río más cercano y traían en baldes con agua mojarras para tirarlas en el azude o tajamar para que se reprodujeran. Claro. Y ellos mismos después pescaban. La pescaba. Claro. Y Osiris tiene una canción. Bueno, pero Osiris, ahí está lo vivencial que hablamos. Osiris, como tú naciste en La Macana, después te criaste en Cerro Chato y en otros lugares del interior, y habrás tenido esas vivencias con lo rural muy cerca. Osiris fue lo mismo. Osiris nació en Montevideo, pero a los 3 años estaba en Sarandí del G y vivía en el casco urbano de la localidad, que no era muy grande, lógicamente, y que a las pocas manzanas ya te topabas con el río, con las chacras vecinas, y todo eso lo marcó. Es lo vivencial que hablamos. Todo lo de las mojarras, lo del río. El río está presente constantemente en su obra, hasta el final, te diría. Hasta hay un libro inédito en Madrid donde dice: hoy el río más largo del mundo no es el Nilo, es el Xi, que nace al nordeste de Durazno y muere esta noche en Madrid. O algo así, no sé exactamente las palabras, pero fíjate cómo estaba presente ese pago en los años 80, ya en el final de su vida, 50 años después de donde él lo transitó, ¿no? O 60 años después. Y entonces eso fue fundamental, la vivencia de los personajes
que se funden con el paisaje, ¿verdad? El paisaje humano con la geografía. Lo que estábamos hablando antes, que a vos te gusta tanto y a mí también, que es Rivera Letelier, un tipo que pinta, Hernán Rivera, que sí. pinta ese desierto de Atacama. Yo siempre digo a gente que va por esos lados, es una lectura obligatoria de cómo te pinta los lugares y los personajes. Son bellísimos. Y él puede estar todavía, pues yo estuve en Antofagasta con él, aquella vez te llamé, pasaste unas consultas, ¿te acordás? Sí, y él, me acuerdo que estábamos conversando y en un momento pasó un personaje, el fantasista, y me dice, yo no podía creer, porque había leído su obra con mucha atención, esa novela me pareció fabulosa, y el hombre, una joya, y Mi nombre es Malarosa también es una joya, y Santa María de las Flores Negras también me parece espectacular. Y la reina Isabel cantaba. Y la reina Isabel, que yo la releí después y también me quedó más abajo, las otras la superaron. Y tiene cómo pinta los personajes, y él sigue siendo ese bar, que me citó en un bar que va siempre, en una peatonal, y cómo él sigue olfateando a la gente y viendo y pudiendo estar en contacto con el mundo diario. Hernán, que tiene como una especie de vejez prematura, por haber sido un obrero del salitre, Exacto, ¿no? exacto. Lastimada su piel por la sal, ¿no? Y sin embargo, jamás abandonaría el desierto de Atacama. No, pero no. Cada vez que él iba a Santiago de Chile, o mejor dicho, las veces que fue a Santiago de Chile, fue a cobrar el Premio Nacional de Literatura. Claro, claro. Y él es del sur, es de Talca, ¿no? Nació en Talca. Es de Talca. Y me acuerdo que esa vez que nos visitó en un bar, él, lógicamente no me conocía, yo quería, justamente fui por algo allá a Chile, quería entrevistarlo, y me citó en ese bar. Y lo que tú decías, se ve que en un momento, cuando vio que yo había leído su obra y estaba muy interesado, ¿querés ir para casa? Bueno, terminamos en su casa esta tarde, previa pasada por el supermercado y con personajes que yo iba encontrando y me iba comentando. Entonces ahí está la obra de él, porque él los puede vivir todos los días. Pero mira, ya que estamos, vale la pena homenajear a Hernán Rivera Letelier. La verdad que sí. ¿Verdad? Porque es uno de los grandes de América. Y me acuerdo cuando le dieron el Premio Nacional de Literatura por la novela La Reina Isabel, sí, cantaba de rancheras, que la reina Isabel era una prostituta muy con clase, con glamour, y que regenteaba el prostíbulo de los mineros del salitre. Y cuando vino la gran huelga del salitre, se fueron. Las muchachas se fueron porque no tenían dónde trabajar, porque estaban una huelga interminable para lograr un aumento de sueldo. Menos la reina, que se quedó y les abrió libreta de crédito. Es así, es así. No, y cuando no lograron nada, no solamente que no lograron nada, les disminuyeron el sueldo en un 5.7%. Y ella, a la hora de cobrar, le disminuyó el 5.7% de sus relaciones. Es verdad, ¿no? es verdad. Y cuando le dan el premio y lo pasan por televisión y él llega a Antofagasta a su casa, sale la mujer, lo está esperando la mujer de Hernán, y le dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo que hice? La casa nuestra está llena de locas. Vinieron todas las casas, prácticamente unas 40 prostitutas de Antofagasta, para ver si iba a haber un segundo tomo de la novela de la reina Isabel, y porque querían estar en el mundo de Hernán. El costumbrismo, que a mí me gusta mucho, ¿no? Como tu balada de Johnny Sosa, es de costumbrismo, que te mete ahí en el lugar, es como que lo estás viviendo en el lugar, ¿no? Es maravilloso. Cuando empieza y Osiris también. Osiris también. Sí. Osiris capturó muy bien el norte del Río Negro, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Bueno, claro, Osiris, como pocos, en sus canciones pinta, o en sus textos, pinta casi todo el Uruguay. Yo siempre digo, por ejemplo, está de Corrales a Tranqueras, que pinta esos caminos colorados de Rivera, que alguna vez pintó Agustín Vicio, con Arán Gómez, que también se fue hace poco. Esa historia que él recrea del hombre. Un paisano que iba a ver a la novia. Claro, que en realidad iba en bicicleta.
Él supo la historia y dijo, bueno, pero no te voy a poner en bicicleta porque no es poético. Claro, era mucho más poético ponerlo a caballo. Pero cómo pinta, por ejemplo, siempre digo, el escarcha de luna y sol. Cómo queda el camino colorado, el sol, y la escarcha blanca al costado cuando uno arranca mañana. Esa, luna y sol, cómo pinta eso. O que entonces todo cantaba porque iba rumbo al amor. Cómo uno cuando está enamorado, cómo la vida le sonríe y le canta todo alrededor. Y él lo logra pintar en esa milonga que es maravillosa. No sé, en La leyenda del Palmar, Pintarrocha, Sarandí, Edelchi, bueno, y Durazno en varios pasajes, el Salto Grande, el Corral de Algorta, que habla Paisandú. Se conocieron porque cuando recién señalaste el papel que jugó siempre el río en la vida de Osiris y en su creación. Sí. ¿Se conoció, se relacionó con Aníbal Zampayo? Sí, claro. Sí. Ellos tuvieron una relación bastante cercana, afectuosa y de respeto. Te diría que en un momento hasta lo nombra. Te estoy haciendo esta introducción para saber por qué. Lo nombra ese entrañable sanducero. Tenían una relación muy cordial. Lamentablemente quedó en el recuerdo un contrapunto que tuvieron, que a lo mejor tú recordarás en Busca, una entrevista que hizo Di Candia, donde en el año 93 creo que fue, 94, él hace una entrevista y él sale a criticarlo. ¿Quién a quién? Osiris a Zampayo. Ajá. Que fue una cosa muy dura, después motivó una respuesta a Zampayo, otra respuesta a Osiris, que yo la rescaté en el libro. Una cosa media triste. Pero claro, como siempre yo digo que hay que ver, nunca hay que juzgar a la gente, y trato de transmitir eso a mis hijas, y a veces uno cae en eso, pero digo, no juzgar a la gente por determinada actitud tan rápidamente, sino saber qué pasó atrás, qué había atrás. Claro. Por suerte pudimos encontrar, yo dije, siempre me había llamado la atención, porque Osiris, si bien era un hombre de carácter complejo en muchas ocasiones, y duro, y si no tenía no necesitaba ser santo, y si tenía que criticar, te criticaba, y era muy duro frontalmente, te lo decía. Y entonces me llamó mucho la atención eso, que había quedado como que demasiado despectivo con los Zampayo, con otra gente. Fue muy dura esa entrevista. Y siempre había quedado ese mal recuerdo en la gente. Y con el tiempo logré dar con un médico que lo atendió en el último tiempo, Juan Laviña, que me dijo que Osiris tenía un principio de Alzheimer. Entonces que eso lógicamente de alguna manera morigera esas declaraciones tan fuertes que te digo, tan hirientes, que todo el mundo lo recuerda. Inclusive tenía otra enfermedad que no pudimos chequearlo, pero yo creo que la tenía, no lo puse porque nunca pude documentarlo bien y realmente chequear que lo tenía, pero que le jugó una mala pasada como hombre. Al margen de cómo vino él vino de Europa después de 12 años, con una mano atrás y otra adelante, la gente lo había olvidado. Era un gran luthier. Era claro, sí, hacía las cosas con unas destrezas manuales brutales tenía. Pero la gente lo había olvidado, Mario. La gente ya no se acordaba de Osiris. Fíjate lo que es el trabajo del olvido, que cuando él estaba en la pensión donde murió en Gaboto, hubo una vez un cantor que lo reconoce, lo ve entrar y toca, dice, porque Osiris tenía un aspecto muy diferente al que se fue. No sé si hay una cámara que me pueda tomar acá o qué, pero digo, este era el Osiris que no sé, ¿está bien acá? Este era Osiris que la gente se acordaba, ¿verdad? Este de acá. Pero el de la tapa ya era un Osiris muy diferente, mucho más veterano, con entrecano, pelo largo, más descuidado. Y claro, este hombre cuando lo ve entra en la pensión, va, toca la puerta y lo atiende una señora que no era joven, que podría no conocerlo. Dice, ese señor que entró es Osiris Rodríguez Castillo. Ah, dices, ese viejo que dice ser poeta. Vos fijate de lo que es el olvido, ¿no? Lo duro que fue para él todo eso. O sea, venía con las enfermedades esas y aparte con todo ese tema atrás del olvido. El olvido y la crueldad de la consideración, ¿no? Y que nos interpela a los uruguayos de alguna manera, o buena parte del Uruguay, la cultura oficial. ¿Cómo podés dejar a un hombre así? No, pero yo digo, la gran importancia de Osiris Rodríguez Castillo es que marcó un antes y un después, una bisagra en el tiempo en la cultura artística uruguaya, influenciada 100% hasta entonces por Argentina, claro, por la música, la instrumentalidad,
la temática, ¿verdad? De la samba, Claro. las bagualas. Claro, él y otros más, ¿no? Él y En otros. cuanto a la canción, podemos hablar de él, el Bocha Benavides ya venía hace tiempo haciendo cosas. Claro, Tacuarembó. claro, pero digo, ahí Claro. en ese mundo que era un puñado de hombres y mujeres nuestros, él operó como una especie de epicentro, Sin duda. un detonador, Pero digamos, sin de duda, la Zampayo lo mismo, Alan Gómez lo mismo. En fin, hay muchas, bueno, Rubén Lena, un poquito Rubén después. Lena, el Víctor maestro, Lima, ¿no? fíjate, Víctor Lima tiene cosas preciosas, escribe en Uruguay, con gran belleza en sus letras, y también está influenciado por Argentina porque tiene muchas zambas él, que la zamba no es algo de acá, ¿no? Más bien del norte argentino. Claro, claro. Igual le dio un color local, ¿no? A las zambas de él, esas que hablan del Olimar. Sí, sí, pero sí. bueno, hay gente que pintó en Uruguay como pocos y después fue olvidada, ¿no? Y por eso todo ese final de Osiris, que si no le dan una pensión graciable, hubiese terminado muy mal, dicho por amigos de él. Todo ese final, bueno, lógicamente eso... Él por un tiempo la rechazó a la pensión, con mucho amor propio, y después la aceptó. No, pero en realidad la aceptó porque él estaba viviendo en la ciudad de la costa, en San José de Carrasco, en una casa que no tenía ni luz ni agua. O sea, la pensión era palacio. La pensión estaba bien, una pensión estudiantil Sí, que sí. tenía una pieza y un comedorcito como para moverse ahí. Estaba bastante bien, era una cosa digna. Lo otro era tremendo. Yo estuve en esa casa sin luz, sin agua, se goteaba en el techo. No tenía con una vela escribía. No es para cualquiera eso, ¿no? Un creador de este nivel. ¿Y tu relación con él? No, tampoco lo conocí. Ajá. Pero sí me hubiese gustado. Lástima que bueno, yo era joven cuando él falleció, por lo menos no tenía tanto. Tenían interés, sabía de quién se trataba, pero bueno, no tuve la oportunidad de conocerlo. Pero sí ahora tengo como una relación, porque estuve 4 años conviviendo un poco con su vida, con su obra, que es duro también eso, porque te termina marcando también a vos, porque toda esa tristeza al final vos la vivís de alguna forma. Por supuesto, si es... Eso es... Él vivió en un estado de desengaño continuo en los últimos años. Incluso desde España ya había empezado con su dolor, ¿no? Sí, él en realidad, la realidad es que vuelve de España porque su mujer se murió por un cáncer, digamos, atravesó uno exitosamente y enseguida tuvo otro, una mujer maravillosa que bueno, él se quedó ahí y no tuvo otra que volver. Pero vos sabés que hay cosas, ¿cómo te dejan estas cosas, cuestiones humanas que son tremendas, ¿no? Te voy a hacer un cuentito. Cuando yo voy a España a buscar material sobre Osiris, que esos 12 años, que si no había posibilidad, se perdía a lo mejor, estaban en cajas algunas cosas. Estuve en 4 ciudades, en Murcia, en Madrid, en Cartagena y en Cuenca. Y bueno, lógicamente no es que me esperaban, a ver, viene Pellegrino y estaba esperando para hablar sobre Osiris. Yo no tenía casi contactos y tuve que empezar a buscar a la gente casi ahí. Tenía 2 o 3 puntitas que empecé a armar el rompecabezas. Y una de ellas fue la hija de Consuelo, la mujer, que me había advertido que había tenido un final mal con Osiris, estaba medio complicado, había vivido con él y había tenido como ciertas broncas y no había quedado bien con él. Y yo la llamo un día, me consigo el teléfono y cuando le digo el nombre Osiris Rodríguez Castillo me dice, medio como me ladró. No sé qué, ¿quién te dio mi teléfono? Qué duro, ¿viste? Tampoco querés mandarlo al frente a quien te lo dio, vos tenés que manejar ese tema. Logro con eso que te hablábamos, ¿viste? Decir de la experiencia, de que notan algo en tu voz, de que vos realmente venís haciendo algo con mucho corazón. Me termina diciendo, bueno, yo estoy en Cuenca, 200 kilómetros de Madrid, más o menos será. Y me dice, sí, y el miércoles estoy libre, si querés venir, te espero. Por supuesto fui porque sabía que era un testimonio valiosísimo. Y esto le cuento ahora a ella porque tengo una buena relación de amistad con ella. Le digo, ¿cómo me ladraste aquella vez? Entonces voy a Cuenca, una mujer de muy buena madera, como la madre, me esperó con fotos y me dijo, mirá que yo voy a ser dura con Osiris, porque yo hubo un momento que no tuve buena relación con él, hay cosas que no me gustaban. Digo, tú hablame tu recuerdo, yo quiero tu recuerdo, hablame lo que tú pienses, a mí me sirve. Yo estuve 3 horas de una charla preciosa, fue muy dura ella, muy dura con Osiris, y al tiempo salió el libro y le llegó el libro allá a ¿Tú te das España. cuenta que también con Atahualpa Yupanqui las mujeres fueron duras con ella? Muy duras. Claro, pero hay un cuento. Vos fijate lo que me dijo la hija. Me manda un mail y me dice, si yo hubiese sabido
que Osiris pasó tan mal a la vuelta en su Uruguay, al que tanto nos hablaba, al que tanto adoraba, al que tanto le escribió y con tanta emoción se refería a él, lo trató tan mal en Uruguay, me hubiese gustado echarle una mano. Y ella que terminó con bronca con él. Sí. Y al final me pone algo muy lindo, me dice, gracias por haberme hecho después de tanto tiempo reconciliarme con él. Mirá qué lindo. Las cosas que se pone la piel de gallina ahora, ¿no? Cuando lo cuenta. Así que bueno, son esas cosas lindas que te deja esto, ¿no? Decime, ¿qué te lleva a investigar la vida de estos hombres? Mirá, en principio me llevaba la curiosidad y el gusto que tenía por el tema de la música en este caso, porque la mayoría de los libros se tratan sobre músicos y poetas, salvo el de Hebele. ¿Y qué pensás de esa conciliación entre la música y el poema? ¿Qué pienso? Y bueno, yo al no saber de música, claro, yo al no saber de música, si bien aprecio cosas como mero escucha y no puedo opinar de la parte técnica, pues no conozco, pero sí suelo prestarle más atención a la letra muchas veces que a la música. Después estoy con el tema de la música, pero la letra a mí me llama mucho siempre me llamó. Y en el caso de todos ellos, porque no solo lo he hecho en los libros, sino también he trabajado mucho en el País Cultural, con otra gente, con Zampayo, con Echeverri, con Juancito Capagorri, con un montón de gente, con Chalar. Era la gana que yo tenía de saber de ellos. Entonces empezaba a buscar cosas y veía que no había mucha cosa y yo me ponía a hacerlo, le ofrecía al Cine TV, le ofrecía los temas y lo iba haciendo, y lo mismo con los libros. Era un poco esa etapa fermental que uno quería saber, ¿no? Y yo de Osiris sabía hace tiempo que era muy valioso. Pero bueno, no había llegado el momento de encararlo. Vivís? En el Pinar. En el Pinar. Sí. Tú sabes que ahí en esa región hay un cantautor que a mí me inspira un gran respeto. ¿Roberto Darwin? No, también Roberto, pero Abel García. Ah, claro, pero está más allá, ¿no? Me parece que está más... Creo que tengo entendido que está en Santa Lucía del Este o por aquellos lados. Por esos lados, de la costa. Sí, un vínculo poco más con adelante. el mar. Sí, claro, que es muy un valioso. vínculo con el agua. Exactamente. También. Es muy valioso él, claro. Está Tacuarembó. Ese es un tipo que yo lo calificaría de vecino de la maravilla. Sí. Y a él le había hecho varias letras a Agamenón Castrillón y mucha gente ha tomado letras de otros poetas. Con Agamenón hablamos la otra vez de él. Que creo que te haría mucho bien incorporarlo a tu repertorio de investigaciones, digamos, ¿no? Pienso, se me ocurre. ¿No? Igual ahora voy a descansar un poquito. Después de Osiris necesito ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la orilla? 4 años. 4 años. Sí, 4 años. Por suerte... Y si tenés que sintetizar una huella profunda que te haya dejado esta investigación. Mirá, son muchas, pero te diría una de las cosas que más me deja era la personalidad de Osiris, de cómo él era un hombre que no negociaba su éxito para afuera, sino el éxito lo negociaba con él, para adentro. El tema de un hombre que siempre estuvo focalizado en dejar obra. Eso que escribió alguna vez, quiere una copla que ruede cuando ya no ruede yo, bueno, eso realmente lo viví y lo sentí así. Y ese tema de los criterios de calidad, que a veces en Uruguay se han perdido mucho, y de la rigurosidad y la autoexigencia a la hora de hacer una obra, eso es lo que más me dejó. ¿Te acordás de algún ejemplo de ese, justamente? No, bueno, hay un ejemplo muy claro que suelo marcar en las presentaciones, que es que en España yo llegué a un grillo nochero de él, a un ejemplar de grillo nochero que es del año 55, es una belleza de libro, sí, que ahora es una belleza de libro. Sí. Y él, en ese ejemplar, lo tiene una persona de España, había hecho unas marcas y había hecho unas correcciones pequeñas en algunas palabras, ¿no? De los poemas de ese grillo nochero. Estamos hablando de los años 80. Y después... constaté que en la edición de Grillo Nochero, la última, la novena, que le hicieron a la vuelta del siglo, al fin de siglo, en el 93-94, esas correcciones, la mayoría está. Entonces, cómo el hombre, fíjate cómo era autoexigente y cómo se vivía corrigiendo, que 40 años después aparecen las correcciones, seguía corrigiéndose. Quizás por eso sea lo de su obra tan
corta, ¿no? Porque es un material, digamos, son 2 libros de poesía importantes y son 5 discos. Y en un cuerpo de no más de 20 y pocas canciones tiene una obra brutal, ¿no? Oh, me acuerdo la de... Acá está, ¿no? Donde... Y quien me diera los ojos de un infante para ver el avellano tal cual es. Él decía, no venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de esos esteros, ñapindá de aquellos montes, piedra mora de mis cerros. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Mi pago conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo quiero. Su cinto no tiene plata, ni para pagar mis recuerdos. Eso no lo tenías marcado, fue al azar que lo agarraste, ¿verdad? Fue al azar. Sí. Fíjate, y toda la obra de Osiris, si vos te pones a ver, por ejemplo, en las canciones que vos le sacás la música, la mayoría son poemas y todas de altísimo nivel. Todas de altísimo nivel. Tal vez el menos, siempre digo, a mi juicio, por supuesto, puede haber alguno que no coincida, pero es el Malevo, el que quizás lo llevó un poco a la fama de él. Es el más efectista, tal vez. No es malo, pero es el como tiene más efecto, ¿no? No, caramba. Si hay algo que supo rescatar Osiris, es el conflicto dramático del hombre del interior profundo con su entorno, y su entorno es la geografía y el mundo animal. Y dentro del mundo animal están también los hombres. Pero por supuesto, bueno, el Montaraz, que es una belleza de canción, y que aparece ese hombre que él conversaba, decía que era un hombre casi árbol, que él iba a ver a Sarandí de Gil siendo muy, muy jovencito, que aprendió mucho, con eso me llama Justo Verón. Yo logré tener una foto de él y que la hija, que hoy tiene muchos años, vive en Sarandí de Gil, me contara cosas de esa relación. Eso es impresionante, ¿no? De cómo describe ese contacto del hombre con el paisaje, ¿no? Cómo se funde el hombre con el paisaje, cómo describe el atardecer en ese Montaraz, levantando las copas del monte, bebe el horizonte su vino final. Y bueno, las cosas que dice en ese poema es brutal, ¿no? O bueno, El Domingo de Agua, que parece una canción muy simple, vos ves la letra y tiene una profundidad. Ese domingo que el hombre no sabe qué hacer, el peón rural. No, un poeta de altísimo nivel. Mira, un poeta de altísimo nivel. Yo la verdad creo que lo que más me quedó es saber de que tenemos un artista y un poeta de primerísima línea y que estaba como dejado a un lado. Tú sabes que cuando decís artista de primerísima línea y en un estado de comunión constante con su mundo circundante, con su raíz vegetal, ¿no? Sí. Hay un puente, ¿sabes una cosa? Dejé para decírtelo al final casi. Yo lo conocí. Lo vi 2 veces, una en Cerro Chato y la otra es cuando nos publicaron el librito en la editorial Acali. ¿El Gaucho del Hambre? El Gaucho del Hambre, ¿no? Sí. Y ahí me acuerdo que le dije, Osiris, hay alguien, no sé por qué, le dije, no sé por qué, siento que hay un vínculo medio salvaje, Montaraz, ¿no? Con Miguel Hernández, con el poeta español Miguel Hernández. Y bueno, pero era un hombre de la tierra también, ¿no? Por eso. Era un hombre de la tierra, claro. Me acuerdo, hay un poema, yo no me acuerdo el título. Y vos sabés que cuando se lo dije se le llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Porque dice, yo he conocido mucha gente y otra que no pude conocer, me decía. Pero si hay alguien que me hubiera gustado conocer era Miguel Hernández. Sí, sí. Y vos sabés que una amiga hace tiempo me hizo conocer un poema justamente de Miguel Hernández, aquel que va a la ciudad y que no me acuerdo el nombre, pero que el tipo, no, claro, extraña las uñas con tierra y la abruman las bocinas, los claxones, dice que es brutal, un tipo de
de la tierra como Siris. De ¿no? la tierra, sí. Un tipo hecho también a esa manera, ¿no? Con los silencios y con la personalidad, con ese mundo interior que tiene el hombre Y el de campo. claro, pero hasta esa preocupación por incorporar a la motivación artística a los niños. Sí, ¿no? total. El gurí pescador en Osiris, Exacto. las nanas de la cebolla. Exacto. Bueno, yo soy me gusta mucho Miguel Hernández, inclusive te diría que como es el vehículo de la música y la canción que conocí por aquel disco maravilloso de Serrat, ¿no? Donde Serrat está intacto en los 70 y pico, que es una belleza, que es una cosa más lograda como disco de poema y canción que yo conozco. Sí, digo, personalmente, hay gente que no coincidirá, pero digo, vos sabés que en este viaje a España, como andaba cerca de Orihuela, me escapé, dije, me voy a escapar. Y como andaba en Cartagena y en Murcia y Orihuela no es lejos de ahí, me hice una escapadita y fui a seguir toda la casa de Miguel Hernández y estuve en Orihuela. Fue precioso, la verdad que precioso. Y había estado Zurita, Raúl Zurita, hace poco a quien conozco. Yo también. Claro. A Raúl Zurita, un gran poeta chileno. Sí. Me dijeron, así un par de días estuvo Zurita por acá. Tú sabes que la primera vez que lo conocí fue acá en Montevideo, en una mesa redonda en la que estábamos Rodney Arismendi, el Bocha Benavides, Juancito Gelman y Raúl Zurita, ¿no? Esas son esas huellas del tiempo. Zurita, yo conozco poco su poesía, me ha dicho un poeta de alto nivel, pero sí lo aprecio mucho personalmente porque gracias a él yo conocí a Nicanor Parra. Y lo fui a entrevistar a Nicanor Parra en la casa, ahí en Las Cruces. Y fue una entrevista impresionante, veterano, te imaginarás, ¿no? Y Raúl estaba ahí. Y justamente le quise decir esto de Orihuela. La vamos a seguir. ¿Cómo no? En el cielo la vamos a seguir.